Muy buenas noches para todos, les mando un cordial saludo en este lunes de ciencia, hoy 20 de julio del 2026. Les doy la bienvenida. Tenemos hoy unos grandes invitados en sala. Para quienes vienen por primera vez, este es un espacio académico, lo que buscamos es compartir información de valor. Todos aquellos que estamos vinculados a la industria de Pharmanex, a la industria de Nuskin, este es un espacio que se ha construido para poder ayudar a que la gente visualice de una forma un poco más integradora la ciencia que hay detrás de la compañía. Cómo estos productos, estas tecnologías, estos suplementos pueden mejorar la salud de las personas. Cuéntenme ahí en el chat en qué países se encuentran. Vamos a saludar a los invitados que están en sala. Hoy tenemos tres grandes invitados. Está con nosotros Gabriela Getoni desde Argentina. Ya está en la punta, por allá en la Patagonia, literal. En la Patagonia está Gabriela. La doctora Gabriela es ginecóloga. Estuvo con nosotros la semana pasada. Estuvimos hablando de suplementación para temas de la perimenopausia. Les recomiendo ese capítulo. Ese capítulo está en el canal de YouTube. Ahí lo pueden, aunque tuvimos problemas de comunicación, logramos un espacio importante como de media hora que vale la pena escucharlo. Está hoy con nosotros Lili Cárdenas. Nuestra querida Lili es una gran deportista colombiana que ha desarrollado varias marcas alrededor del deporte, además de ser una líder importante en el mercado colombiano y latinoamericano de todo lo que tiene que ver con Nuskin. Y ahora Prisma que nos ha permitido colocar una serie de herramientas nuevas para mejorar la salud de los deportistas. Hoy vamos a estar con Lili, vamos a estar hablando de su experiencia desde el mundo del deporte. También está con nosotros el doctor Eric Vances, que lo vamos a dejar para el final, primero las damas. Y la idea es que hoy podamos, ya les digo cuál es la dinámica de hoy, porque esta es una sala completamente diferente a lo que hemos desarrollado. Doctor Eric Vances es un médico cirujano peruano, especialista en metabolismo. Tengo el gusto de conocerlo hace ya varios años, pero él empezó en el mundo siendo nutricionista y siendo nutricionista, luego entra a su carrera de medicina y haciendo la carrera de medicina se da cuenta que tiene mucha fortaleza el tema de la nutrición con base en las enfermedades crónicas de hoy en día. Entonces él se dedica a ayudar a las personas en temas de metabolismo y él también tiene Prisma bajo la bandera de cómo identificar deficiencias nutricionales en los pacientes. Y mi nombre es Héctor Romero, para quienes no me conocen, yo trabajo hace más de 20 años desarrollando investigación de enfermedades crónicas. Compartimos este espacio hace ya, creo que ya cumplimos 4 años haciendo salas de ciencia todos los lunes. Empezamos seis gatos, hoy tenemos salas donde hay México, Perú, Colombia, Chile, Argentina y es un espacio abierto para que muchas personas tengan acceso a la información. Hay un solo equipo, que somos todos nosotros. No importa cuál es tu líder, no importa cuál es tu país, hay un solo equipo y la bandera es que todos tengan acceso a información de valor. Por mucho tiempo yo hablé mal de industrias como estas, porque como yo vengo del mundo clínico de investigación de fármacos, cuando a mí me hablaron de Pharmanex y de todo lo que hacían en la piel, pensaba que era otra compañía de esas que vende aire, ¿no? Hay muchas compañías que están por ahí en la publicidad de los países donde te lo dice alguien que ha hecho estudios clínicos de productos, no estoy hablando nada subjetivo. Quiero llevarlos a que le den valor a este espacio, porque cuando yo me di cuenta del poder que había detrás de la industria de Pharmanex, que hoy nos une bajo el proyecto Prisma, nos permite entender que estamos al frente de una oportunidad increíble. Entonces, con esa introducción, quiero llevarlos. Vamos a tener unos minutos y de hecho vamos a hacer un conversatorio con los doctores, con Lili, con las personas que están en la sala, para que puedan ustedes visualizar de forma correcta qué es Prisma, ¿no? Miren, por aquí yo tengo el Prisma en la mano, que la gente que no lo conoce, esto es el famoso Prisma. Vamos a entender qué ciencia hay detrás de esto. Yo les voy a contar más adelante cuál es el soporte científico que tiene esto, cómo se mueve esto desde el soporte tecnológico, porque una parte es la tecnología, y otro es los estudios clínicos que avalan que esto mide qué. Pero la sala de hoy está enfocada en entender cómo Gabriela como médica
que ve temas complejos porque el hablar de hormonas a los 40, 50 años en la mujer es un reto importante. Y como Lili, que es deportista y que además forma, ella es un coach de deporte, de bienestar y de estilo de vida. Si la siguen en sus redes sociales a estas dos mujeres, van a dar cuenta se van a dar cuenta que abordan de diferentes ópticas el mismo fundamento que es cómo hacemos para vivir más tiempo. Gabriela desde la medicina, ayudando a mujeres en temas de menopausia, Lili ayudando a hombres y mujeres en el mundo del deporte y Eric trabajando con personas que ya tienen problemas de metabolismo, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Él tiene, pareciera que son mundos diferentes. Hoy les voy a demostrar con estos invitados que el factor común es el mismo. Y eso es lo que me encanta de esta nueva etapa del proyecto, porque Prisma se está convirtiendo y va a ser una unidad de negocio muy grande en el mundo. Entonces, si tú estás entrando aquí por primera vez a curiosear, estás al frente de una gran oportunidad. Y para eso le voy a ceder la palabra a la doctora Gabriela para que nos cuente un poco. Ya hoy no vamos a hablar del suplemento, vamos a tocar algunos visos, sino hablemos de la experiencia Prisma. Gaby, ¿cómo llegó Prisma a tu consulta y qué herramientas te da Prisma dentro de la consulta? Aquí hay varios médicos en la sala que están presentes. Contémosle a esos médicos y a los que no son médicos cómo se puede colocar esto desde el mundo clínico en lo que tú estás, cómo se convierte Prisma en una herramienta importante para tu consultorio. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches y buenas tardes para todos ustedes. Yo les cuento que mi primer contacto con Prisma fue el año pasado cuando viajé a Provo, donde recién se iniciaba el lanzamiento y llega a Argentina, se lanza una preventa en el mes de diciembre, que tuve la posibilidad de acceder a los primeros que llegaban a Argentina. Por lo tanto, en enero apenas lo tuve en las manos, lo empecé a utilizar como una herramienta que yo lo incorporé, Héctor, para las pacientes de todas las edades. Mi gran pool de pacientes son pacientes en perimenopausia y menopausia, pero en realidad yo veo también a pacientes varones en andropausia y a pacientes de diferentes edades. Y empecé a hacer una experiencia diaria porque yo empecé a entender que a todas las personas que llegaban al consultorio tenía que medirlos y poder entender que todo lo que tiene que ver con la baja cantidad ¿cómo es? Antioxidantes. Y empecé, siempre que les hago la historia clínica, en mi historia clínica les pregunto cómo se alimentan, qué actividad física hacen, cómo duermen, bueno, cómo es su vida diaria o qué se dedican, cuánto dedican al descanso. Increíblemente, bueno, con muchas personas que llegan a mi consultorio que creen que están muy bien, cuando yo medí esos niveles de antioxidantes les daban niveles bajos. O, por el contrario, muchas pacientes que también llegan al consultorio y que me cuentan que vienen suplementándose con distintas marcas de vitaminas o de colágenos, también le daban niveles bajos. O sea, me empezó a llamar la atención porque, bueno, un poco hoy lo que nos viene a demostrar también Prisma, cómo ciertos suplementos que no tienen aval científico realmente no generan ningún cambio a nivel celular, y sí, lo que he ido viendo hasta la fecha, hasta julio, que es corta la experiencia, pero sí voy vislumbrando porque hablo desde mi experiencia personal, que también empecé con un score bajo y mejorando la actividad física, el sueño, la suplementación, que sabemos que todos los suplementos tienen antioxidantes, el score va cambiando. O sea, por lo menos eso es lo que yo voy viendo en el día a día en el consultorio. Eh, Excelente. Una pregunta, Gaby, para conectar a las personas que vienen por primera vez. Claro, estamos hablando que este dispositivo lo utilizas dentro de tus pacientes y lo que estás midiendo es sus deficiencias a nivel nutricional, donde encuentras que el score que se interpreta a través de este haz de luz se conecta al celular y desde el celular
tenemos información que nos permite saber en qué punto está tanto la salud nutricional y el nivel de defensas de un paciente. ¿Cómo impacta eso hoy si antes no tenías esto? Bueno, es una herramienta más de trabajo. Por supuesto que cuando viene una paciente, por ejemplo, se los voy a poner en ejemplos, hacerse un chequeo ginecológico, yo les pido toda una analítica que yo la llamo perfil de calidad de vida, donde mido, bueno, ciertos marcadores, pero también mido vitaminas, bueno, nutrientes, y eso siempre lo hago, pero esto yo lo hago en paralelo a todos mis pacientes para también hacer la experiencia. ¿Qué es la correlación? La correlación que yo más encuentro, Héctor, es que generalmente se asocian con bajos valores de vitamina C en general, es lo que yo veo en la consulta, que aquellas pacientes que los scores son bajos en el prisma tienen bajos niveles de vitamina C. Pero también en realidad en Argentina a veces por las obras sociales no tenemos tanto espectro para medir antioxidantes en laboratorio. Bueno, no sé por ahí en otros países, pero, pero sí yo he visto eso, que siempre hablo de mejorar la calidad de vida, mejorar, bueno, la actividad física que ahora nos va a contar Lili, cómo cambian esos niveles en el tiempo. O sea, creo que todavía tengo que voy a tener una mayor lectura del prisma en unos meses más, pero yo me voy dando cuenta de eso todos los días. De acuerdo. La intención de esto era en el espacio mostrarle a las personas que hay una serie de deficiencias que son las que están creando enfermedad. Quiero compartir una historia antes de darle la palabra a Lili, luego hacemos un conversatorio los Sí. cuatro. Por ahí está el doctor Eric, ya lo voy a sumar acá. El- yo actualmente estoy trabajando en una universidad en México ayudando a un programa de investigación en diabetes y le damos contexto a todos. Porque, por ejemplo, aquí está Lili, que es la maestra del movimiento, y por qué el movimiento es tan importante en el cuerpo, ¿no? Por ahí hay otros deportistas, Gustavo Cárdenas, triatleta colombiano, por ahí está Martín Romero, que ahora entró al mundo del deporte en fuerza, pues ahí está Gaby Palomeque, que está en temas de instrucción de deporte ya también en la Florida. Entonces, el movimiento hace parte de esa nueva era de ayudar a prevenir el desarrollo de enfermedad. El deporte como la solución, pero el deporte es el movimiento que activa ciertas cosas. Cuando uno va al Mm. fondo de la diabetes, el fondo de la diabetes es que tenemos personas hoy en México, calcula que cerca del 42% de la población ya es prediabética y hay una gran parte de esa población que no lo sabe. Ok, ¿qué es la diabetes? Es una alteración del páncreas donde las personas tienen resistencia a la insulina, que es la hormona que genera el páncreas. Y esa hormona, en cristiano es que el páncreas, que es un abuelito bravo que está aquí al lado izquierdo, debajo de la última costilla del tamaño de tu mano. Este es el hígado que está a este lado en la última costilla y este es el páncreas que está aquí. Cada vez que consumimos azúcar, el páncreas activa una hormona que se llama insulina. Desde que tenemos un año de vida, desde que nacemos, insulina, y la insulina se encarga de regular esto. O sea que el azúcar en exceso hace que trabaje mucho el páncreas. La resistencia a la insulina, porque la gente piensa que es una enfermedad que me tocó. Ah, yo soy diabético. En México hay mucha gente que piensa eso. Ay, me tocó diabetes porque mi papá es diabético. No, resulta que ese abuelito se cansó de trabajar y se cansa de tal manera que hace una huelga y deja de producir insulina. A eso es a lo que llamamos resistencia a la insulina, que el páncreas ya dice, me cansé, no trabajo más y empieza gradualmente a bajar, a bajar, a bajar su producción de insulina, pero tú sigues comiendo azúcar como empezaste a comer a los 7 años, con las bebidas gaseosas, con la leche achocolatada, con la leche de caja llena de azúcar. Entonces tu cuerpo te pide azúcar, azúcar. Entonces de repente un día le dicen a la gente que es diabética y la gente piensa que es diabética porque su papá era diabético. Entonces es culpa de la familia porque en la familia hay diabetes. Esta reflexión la hago porque si tú vas al mundo ginecológico, yo ayer estaba viendo una persona que tiene 39 años y está en perimenopausia, 39 años.
Eso no es tal normal. cual. O sea, hace 20 años las mujeres llegaban a menopausia a los 50, 55 años. Ahora en promedio en Latinoamérica, 41.5 está en promedio en Latinoamérica. Que eso no es normal. La perimenopausia debería aparecer más adelante. Ok. Desbalances hormonales, desbalances metabólicos. ¿Qué es lo que hizo la alteración para que esta persona se convirtiera en diabético? El alto consumo de azúcar que tuvo por mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace que una mujer tenga desbalances hormonales? Un factor muy importante tiene que ver con todos los químicos de planificación familiar. No voy a entrar ahí porque me entran a regañar otros médicos, pero el factor más importante de desbalance hormonal es ese. Yo tengo pacientes de 56 años que todavía menstruan, normal. ¿Cuál es la diferencia entre estas chicas y estas chicas? Que estas que están menstruando a los 56 nunca usaron métodos anticonceptivos que generaran desbalance hormonal. Oh, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay una serie de hábitos donde están tus malos alimentos, donde están las toxinas, más los medicamentos que nos van colocando gradualmente, que van haciendo que se altere tu salud nutricional. Eso es lo que mide esto. Entonces el diabético, el hipertenso, el que entra temprano a menopausia, el que está entrando en temas tumorales, el que tiene hipertensión arterial, el que tiene síndrome metabólico, el que tiene alteración de la tiroides, tiene que ver con esas deficiencias nutricionales que hoy son la mamá de todas las enfermedades crónicas. Te lo dice alguien que tiene 24 años estudiando enfermedades crónicas. Entonces hay un factor común que nos une, ¿me entienden? Entonces ese factor común, por aquí está, perdón, el doctor Eric Van se lo voy a sumar aquí para que él es el experto en metabolismo, nutrición, que nos cuente también Eric. Hola Eric, bienvenido. Que nos cuente Eric también ahorita en un ratico, cómo funciona todo este tema metabólico. Entonces, Lili, ¿cuáles son, en tu caso, hablemos primero de tu experiencia con Prisma? ¿Cómo llegó Prisma a tus manos y cómo ha cambiado Prisma todo tu mundo deportivo? Después nos cuentas un poco qué haces tú con esto en los demás deportistas. Cuéntanos primero tu experiencia. Héctor, gracias y buenas noches para todos. Bueno, la verdad que el Prisma vino a abrirme los ojos, casi que a sacarme de la ceguera, porque yo toda la vida llevo entrenando. Para mí el deporte inició siendo un tema estético a los 14 años, obviamente, pero con el pasar de los años empecé a entender que el deporte, más allá de la estética, realmente sostiene tu salud toda la vida y que los hombres, los seres humanos, estamos diseñados para movernos. El tema está que el tipo de deporte que escogí, espérense que me cambié la pantalla un minutín, me gusta verlos a todos. Ya. El tipo de deporte que escogí, que es el ciclismo aficionado, no requiere una hora de bicicleta. Normalmente uno sale a montar, el día que menos sale a montar así porque salió súper rápido son 2 horas, 3 horas. De ahí para adelante todas las horas que quieran ustedes imaginar. Entonces, lo mismo mi hermano que hace triatlón, pues si yo solo con un deporte hago estas horas, ahora imagínense mi hermano con tantas horas o mi esposo también que hace triatlón y mi mundo completo alrededor es ciclismo, triatlón, atletismo, natación. Bueno, lo cierto es que este tipo de deporte es saludable y no. Es de cuidado, porque tus células también se afectan. Dicen, no, esto es algo real y me lo comprobarán acá los médicos presentes. Y es que la inflamación más crónica, la inflamación real del cuerpo es la más silenciosa, es la que ni escuchamos, ni vemos, ni nos duele, ni sentimos, hasta que de repente en su silencio saca a la luz alguna enfermedad y algún diagnóstico que, por supuesto, nació en la célula. Así que, o en el colapso de la célula. Así que la célula es lo que más hay que cuidar. En el deporte, cuando ya pasas de ciertas horas, ya pasa de ser más saludable, un poco peligroso si no cuidas tus células, porque también se genera combustión, ¿cierto? Es un desgaste grande del cuerpo que genera una combustión y genera una toxicidad y un estrés oxidativo, el cual no podíamos medir nunca. Los deportistas tenemos de todo
para medir hoy. Entonces tenemos que el Garmin que nos lee la potencia pedaleando o la cadencia, trotando, corriendo, bueno, nos mide las pulsaciones del corazón. Entonces sí, tenemos un indicador que no te digo que no es que esté mal ni mucho menos, con eso nos defendíamos, pero realmente uno de los datos más importantes que tenemos que saber, y por lo menos en mi caso, que más allá del deporte me interesa la salud, hoy que tengo mis 50 años, cada vez soy más y más consciente de la importancia del deporte, de la salud y de que vengan los años con toda la vitalidad, ¿cierto? Entonces, estos datos para mí cada vez eran como insuficientes. Porque si hay algo que no sabía era lo que estaba pasando a nivel celular y si realmente lo que yo estaba haciendo o lo que yo estaba escogiendo tenía un criterio, ni yo misma sabía si mi suplementación tenía un criterio o no. Entonces, cuando viene Prisma a mostrarnos la realidad de nuestras células, a mostrarnos si estoy generando inflamación, si lo que yo estoy consumiendo, suplementando la mala alimentación que hoy hay, porque así comamos saludablemente, yo soy una obsesiva, digámoslo así, pero de forma muy, lo digo muy cariñosa para mí, no obsesiva mal, sino obsesiva bien de la salud y de la nutrición. Entonces, pues así sean frutas, vegetales y alimentos sin procesos, ya vienen con procesos de por sí, porque ya hoy la química de los alimentos viene bombardeada con todo. Así que de por sí ya tengo toxicidad en mis alimentos. Entonces, por más de que me alimente bien, por más de que entrene, por más de que cuide mi parte emocional y todos los buenos hábitos del biohacking que tanto hablan hoy en día, no tenía cómo medirlo. Todo el mundo habla del biohacking en mi medio, en el deporte, en la salud, pero nadie tenía cómo medir el bio, o sea, célula hacking, o sea, cómo íbamos a hackear la célula si no la conocíamos. Entonces, cuando llega el prisma a mi vida es como que, wow, o sea, se me abre el mundo y me muestra si lo que estoy haciendo está bien, si lo que estoy comiendo está haciendo efecto en mis células, y como me estoy suplementando, realmente está funcionando y está aportando a mi célula para que, digamos, que empiece a hacer su función adecuadamente, que es entregar energía, por ejemplo, que tanto la necesitamos para todo, para el deporte y para todo, porque de ahí es donde nace el ATP que tanto necesitamos para nuestra energía, la regeneración viene de ahí, es decir, toda la vida de nosotros depende de nuestra salud celular. Y entonces para mí fue como un abrir por fin los ojos y tener la data que a todo deportista le faltaba, la data real, que es el estado real de nuestras células y cómo están asimilando todos nuestros hábitos. Así que para mí fue espectacular y me dio un indicador para poder empezar a tener rendimiento, no solamente deportivo, sino rendimiento de vida, que es al que le tenemos que apuntar todos. Y dijiste cosas muy importantes, pero quiero resaltar algunas, ¿no? Cuando tú dices que los deportistas tienen ya relojes que les miden todo menos la salud nutricional, ¿no? Les miden la resistencia física, la masa muscular, les miden la capacidad de velocidad, les miden un montón de indicadores, pero ninguno mide el nivel de estrés oxidativo. Esto no es para asustar a los deportistas, porque el que es deportista le gusta y su cuerpo se va acostumbrando a ello. Significa que tu nivel de alimentación y de suplementación es diferente al de una persona. Claro, si tú comparas a Lili que monta bicicleta todos los días 100 kilómetros o más al día, pues y tú no, pues el nivel de alimentación y de suplementación de Lili es otro. Y los deportistas de alto rendimiento generan mayor estrés celular. Por lo tanto, tienen que tener mayor cantidad de antioxidantes para disminuirlo. Ok, entonces, si se puede medir la resistencia física y mi cuerpo depende, la recuperación para que mañana pueda ir a montar bicicleta de nuevo, depende de ese descanso profundo, depende de lo que estoy comiendo, depende de mi salud celular, porque no se mide. Ahora tenemos un dispositivo que puede medir esto. Entonces, voy a hablar, antes de darle la palabra a Eric, quiero tomarme 3 minutos para contarle a las personas que están en sala por primera vez qué es Prisma. Les voy a mostrar cuál es el soporte científico y venimos con Eric para que Eric desde la parte metabólica nos cuente cómo Prisma impactó en su clínica, en la parte clínica, cómo impactó en la consulta, cómo llegó Eric a conocer todo esto y que esa historia nos sirva a todos un poco para validar desde diferentes ópticas qué es Prisma. Prisma es un dispositivo que tiene
desarrollo y estudio clínico en un laboratorio americano hace ya un buen tiempo, 23 años de investigación clínica, y lo que ha hecho Prisma es constituirse en un dispositivo que tiene espectroscopía. Es lo que voy a explicar ahora, cuál es el principio del campo espectral. Entonces, bajo esa óptica, Prisma podría medir la deficiencia de micronutrientes y antioxidantes que tu cuerpo no tiene. Si te faltan estos, vas a tener problema en cualquiera de las áreas que te está mostrando ahí el gráfico. A nivel cardiovascular, a nivel de grasas, a nivel inmune, en la piel, en el cerebro, en los huesos, en la mácula del ojo, en la expresión juvenil de tu cuerpo. Entonces, Gabriela nos hablaba, la doctora Gabriela, de cómo Prisma ha entrado en la parte de ginecología regenerativa, que es donde ella apoya a las mujeres. Claro, una mujer que tiene desbalance hormonal y que además se alimenta mal, pues va a seguir generando alteraciones hormonales en su cuerpo. Necesitamos saber el punto de partida de dónde está su salud nutricional. Y en la etapa de perimenopausia es donde debes aumentar la ingesta de antioxidantes, bien sea de forma natural con tus alimentos o con suplementación. Luego Lili nos habló del mundo del deporte. Super Lili, que es una gran mujer y líder allá en Colombia que ha mostrado con ejemplo y disciplina cómo se logran los campeonatos, las medallas y la recuperación. El trabajo que hace Lili desde la óptica de enseñarle al deportista, y cuando hablo de deportista, deportista es una persona que se mide, que tiene tiempos, que tiene periodos. No somos los que vamos de vez en cuando a correr 5K. Eso no es ser deportista, eso es tener movimiento. Entonces, una cosa es tener movimiento, otra cosa es hacer ejercicio, otra cosa es ser deportista de alto rendimiento y otra cosa es ser Ironman. Son cuatro puntos diferentes donde el cuerpo necesita cuatro puntos diferentes de recuperación. Un Ironman que corre, nada, ¿y qué más hace ese loco? Monta bicicleta, como 5 horas montado en toda esa locura que hacen. Imagínate el nivel de estrés oxidativo que se hace en el cuerpo. Entonces hay que recuperarse de una forma diferente. Entonces el deporte, que es fundamental para el metabolismo del cuerpo y para eliminar toxinas, es muy importante. Quiere tecnologías como la de Prisma. Y está el doctor Eric, que nos va a hablar en un rato de su experiencia de Prisma desde el mundo de la nutrición y el metabolismo. Este es el centro de innovación. La compañía tiene un área que se llama Live Gene Technology, que es una compañía que fue adquirida por la compañía donde se hacen estudios del genoma humano. Nuskin tiene estudios del genoma humano que permitieron construir una patente que se llama ageLOC. El papá de todo esto es el doctor Joseph Chan, un médico muy importante en la Academia Americana, que tiene un libro muy importante. Acaban de lanzar una nueva edición del libro donde se amplía la investigación de los telómeros. Cada vez que nuestras células se dividen en la noche cuando estamos durmiendo, se disminuye esos telómeros y eso es lo que llamamos proceso de envejecimiento. Entre más tiempo demore ese proceso de división, o sea, entre más tiempo vivan tus células, menos velocidad de envejecimiento tienes. Lo estoy explicando en cristiano. Entonces, detrás hay una ciencia que se llama ageLOC, que es una patente que ha permitido demostrar que sí hay suplementos que pueden mejorar notablemente la salud de una persona con clínicos. Y ahí es donde aparece el famoso ADN, el famoso genoma humano. Entonces, la compañía tiene el soporte de un equipo científico que hizo estudios por 29 años del genoma humano y hoy el estudio más importante en el globo terráqueo del genoma humano es propiedad intelectual de Nuskin. Esa es una de las razones por las cuales yo estoy vinculado a ellos y a lo que hacen, porque me apasiona cómo utilizan la investigación médica y la medicina para hacer el bien. Hay muchas cosas que se hacen allá afuera que no son propiamente para hacer el bien. Bien, tienen una tecnología que se llama microchips, de los gene chips que permiten medir la energía celular y sobre eso determinar cuáles son esos genes que están envejeciendo. Y sobre eso colocar maravillosos productos orgánicos constituidos en investigación genética para ponerlos en las células de las personas y que tengan velocidad. Ok, aquí aprovecho para decirles algo.
No estás comprando un tarro de vitaminas, estás comprando productos que tienen investigación en personas, en seres humanos, y productos que tienen evidencia médico-clínica científica publicada en una universidad. Por eso no son productos de bajo costo. Eso es importante entenderlo, que a veces la gente quiere comparar Span con el multivitamínico Doña Pepa que le vendieron allá en la tienda naturista, que no sabemos qué hay en esa pastilla de Doña Pepa, pero como tiene registro sanitario, puede ser un buen multivitamínico, yo no digo que no, pero muéstrenme el estudio clínico que demuestre que eso es real. Hay mucha gente comprando aire afuera. Ojo con eso. Todos esos productos que venden a las 3 de la mañana en televisión, tengan cuidado, eso no tiene estudios clínicos. No voy a hablar de ninguna marca porque me regañan, pero me molesta mucho que todavía ahora la gente le compra al TikToker, ni siquiera con un cuadro clínico. El TikToker dicen, tírense por la ventana y se tiran todos y compran suplementos así como hay un mercado negro de medicamentos, hay un mercado negro de suplementos. Tengan mucho cuidado con lo que compran. Busquen cosas que tengan clínica. Uno, para que les sirva, para que funcionen. Entonces, todo esto tiene tecnología, estudios clínicos, tecnología. Voy a hablarles de Prisma. Este es el centro de investigación en Utah, en Estados Unidos, un poco para lo que hace la compañía. La compañía es muy grande, cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, están presentes en más de 50 países, facturan más de 4.5 billones de dólares al año, eso es del tamaño de una empresa farmacéutica, pero aquí se venden suplementos que pueden ayudar a prevenir. Prisma es esto. Ya sabemos que podemos medir esa deficiencia de micronutrientes y antioxidantes. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que unes este equipo a tu celular y puedes medir los carotenoides a través de algo que se llama el campo espectral. Lo voy a explicar en un minuto y vamos con el doctor Eric para escucharle a él su historia de Prisma. Miren, esto es como lo explica técnicamente la ficha. Dice, son principios de analítica del campo espectral de la luz azul aplicados a nivel de carotenoides con software de inteligencia artificial. Habrá gente que entienda ese y el 99% no. En cristiano, tu cuerpo está compuesto de luz. Nuestras células emiten luz que se llaman fotones. Esos fotones se pueden medir. Todas las luces que emiten nuestro cuerpo se llaman campo espectral. Y la luz azul de ciertas células son las que permiten medir la cantidad de carotenoides que hay en tu cuerpo. Entonces, si yo soy un ser de luz, porque eso somos todos, personas que emitimos luz, nuestra energía celular se mueve en ese campo espectral y ese campo espectral se mide a través de la física. Entonces hay un premio Nobel de Física que se llama espectroscopía de Raman. No voy a explicar esto técnico, pero quiero que sepan que esto tiene Premio Nobel de Física 1930, donde se demostró que se puede medir la dispersión de la luz monocromática que tienen cada una de nuestras moléculas. Para que me entiendan en cristianos, si alguna vez les han hecho una resonancia magnética, hay un área que se llama resonancia magnética de espectroscopía de cerebro. Es para medir si un paciente tiene aneurismas cerebrales. O sea, esta tecnología ya existe para medir la energía celular. No se lo inventó Farmanex. Todo esto ya se utiliza en diferentes campos de la medicina, identificación de poliformos, polimerización, reacciones de hidrogenación, síntesis química, biocatálisis de las enzimas. Bueno, eso suena muy técnico, pero en esas áreas de la medicina se utiliza la espectroscopía. ¿Cuál es la magia? La magia es que esta compañía logró colocar en un aparatito así de grande espectroscopía para poder medir cómo se encuentra tu salud nutricional. Tú consumes suplementos, dime si lo que estás consumiendo funciona. Porque hay gente tomando un montón de... Voy a dar uno muy famoso que para mí no es muy bueno. Empieza por Zen y termina por Trum. Ese suplemento de la A a la Z tiene donde hay vitaminas, hay minerales. ¿Qué efectividad tiene? No voy a hablar de eso porque me regañan, pero lo podrías medir. Dile a todos esos amigos que toman Zen
y termina en TRUM, que se midan, a ver cómo están. Pero si tomas Laipac, que es un suplemento que hablábamos con Gaby hace 8 días, si tomas Laipac se puede medir aquí también. Entonces no piensen solamente en ese que les hablé. Todos los suplementos que tomen, ahora los puedes medir. ¿Sabes si lo que estás consumiendo en el mundo del deporte con Lili te funciona? Mídelo. ¿Sabes si lo que estás utilizando te funciona? Mídelo. El de Pharmanex tiene luteína y se puede medir. Entonces, sin discutir con nadie, podemos enseñarle a la el origen de esas enfermedades metabólicas está en lo que comemos hace 100 años. Para hablar de salud metabólica, invité al doctor Eric Vances, que es un experto en este tema. Eric es de esas personas que viven a tiempo completo, full, atienden compañías, entonces está haciendo programas de seguimiento laboral. Eh, de hecho, la última vez que lo vi, que estábamos conversando y entonces estaba haciendo pruebas en una empresa que vende cerveza. Le dije, bueno, cuéntame qué pasó allá con los amigos cerveceros. Y las sorpresas son importantes. Querido Eric, cuéntanos tu historia. ¿Cómo llegó esto a tu vida y esto cómo ha cambiado tu consulta? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Perfecto. Muy bien, muchas gracias por la invitación y a tus invitados, a todos los presentes, ¿verdad? Agradezco por esta oportunidad y bueno, pues todo para que llegue, pues prima, mi vida ha sido todo de casualidad. Ha sido muchos eventos en la cual al conocerte, pues me hiciste esa prueba con el Life Pack, ¿no? Con el suplemento en la cual pues justo lo necesitaba en un momento de tanto estrés, que justo me hiciste una medición pues con un dispositivo anterior al Prisma. Y bueno, pues ya con utilizarlo con toda la suplementación y bueno, me comentaste de este dispositivo que para la cual pues fue una maravilla. De verdad que el Prisma en la clínica pues obviamente sí me ha ayudado muchísimo, sobre todo pues para evaluar a mis pacientes. Como bien me lo dices, pues estoy tanto en la parte clínica, también trabajo en atenciones corporativas a empresas del enfoque nutricional y hacer la consulta, asociar las consultas con enfermedades metabólicas y hacer un resumen de toda esa consulta con el dispositivo Prisma, de verdad que ha sido un valor agregado a mis atenciones. Muy aparte del valor agregado, pues obviamente se llega a una conclusión de la sintomatología de cada persona y las personas, pues los pacientes que los evalúo, como que encuentran una lógica a lo que está pasando, ¿no? Encontrar pues pacientes que eh, tienen problemas de insomnio, comen mal, eh, tienen malos hábitos de sueño, no hacen actividad física. Entonces, al observar pues que sus puntuaciones son muy bajas, entonces encuentran una lógica al por qué están así. Y al darle las recomendaciones, las indicaciones y la importancia de una suplementación, ya que en la alimentación de por sí solo no le va a solucionar el problema. Entonces, sí o sí se requiere una suplementación, porque obviamente la mayoría de las personas pueden tener una deficiencia nutricional de cualquier macro o micronutriente. Entonces, el Prisma me sirve inclusive como para poder, digamos, hacer, digamos, un resumen de toda esa consulta y de verdad que es una herramienta que me ha dado un plus y un valor agregado a las consultas que doy hoy por hoy. Querido Eric, ¿cuáles son las enfermedades de mayor recurrencia en los pacientes? Como tú atiendes de forma masiva, desarrollas campañas de salud ocupacional que tienen que ver con riesgo laboral, ¿cuáles son? De hecho, para los que están en la sala, yo los invité a todos ellos y nunca les dije qué les iba a preguntar. Siempre funciona así. ¿No? Vienen acá con la idea de que compartamos información disponible, abierta, limpia, no manipulada. Te pregunto eso porque quiero que le cuentes un poco a la comunidad que nos escucha hoy que esto es un cuadro referente ya repetitivo. ¿Cuáles son las enfermedades, tú estás en Perú, que tienen mayor énfasis y mayor crecimiento este año que estás viendo salud ocupacional masiva? Sí, bueno, he tenido la oportunidad justo de esa empresa cervecera que comentas, que es Heineken, he tenido la oportunidad de evaluar algunos colaboradores que, y es muy común no solamente en esa empresa, en la mayor parte de las empresas en las que he tenido oportunidad, enfermedades metabólicas muy recurrentes como es la obesidad, como es la diabetes, enfermedades como dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, dentro de las enfermedades metabólicas.
hígado graso, por ejemplo, y más aún enfermedades psicosomáticas, ¿no? Cuadros de estrés, ansiedad, síndrome de Burnout, problemas, digamos, de insomnio. Insomnio, incluso ese es uno de los suplementos en la cual le estoy esperando, justo que estaba comentando contigo, Héctor, que obviamente los cuadros de insomnio en la mayor parte de las consultas, ya sea en la privada y sea en temas de salud ocupacional, los insomnios hoy por hoy están a la orden del día. Porque dentro de las evaluaciones en la cual se pregunta no solamente el tema nutricional, si comes bien, comes mal, si estás consumiendo verduras o no, es preguntarle también, pues, si haces actividad física, si duermes mal o duermes bien, ¿no? Entonces, eso obviamente hace que el dormir mal predisponga a todas las enfermedades metabólicas, que es uno de los indicadores adicionales a ello, ¿no? Y dentro de las metabólicas, que lo que te menciono es lo que veo día a día, ¿no? Aquí hay uno de los principales factores de insomnio hoy en día. Exacto. Te quedes viendo el celular, es un alterador neuronal que mueve una serie de alteraciones de neurosensores del cerebro que se mantienen en alerta. Entonces, para dormir bien hay que dejar 2 horas antes de irse a acostar. Y si tienes wifi en el cuarto, no vas a dormir nunca bien, porque hay una alteradora ahí natural. Entonces vuelves a lo metabólico. Diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, dislipidemias, ese es otro tema que está aumentando. La pregunta que te hago a ti como especialista, ¿cuál es la mamá de todo esto? ¿Qué es lo que hace que los pacientes tengan todo esto? Es la mala alimentación, definitivamente la mala alimentación y lo que engloba todo eso, los pacientes con obesidad, con sobrepeso, ¿no? Y obviamente el comer mal hace que te predisponga a todo ello. Incluso teniendo pacientes que han tenido cuadros de cirrosis hepática, he tenido pacientes que con un diagnóstico ecográfico que sale una cirrosis hepática y preguntándole, señor, ¿usted es alcohólica? ¿Toma alcohol? No, me dice, tomo Coca-Cola, consumo mal, consumo muchas harinas y uno se sorprende, ¿no? Tener pacientes de 45 años, 50 años, relativamente jóvenes, pues sí, que tengan una patología que por una mala alimentación los lleve a eso. Ustedes no saben lo feliz que estoy. Yo hace 5 años hablaba de todo lo que estamos hablando en los últimos 6 meses y todo el mundo me miraba raro. ¿Viste qué está hablando? Yo dije hace 4 años en una reunión incluso también con la compañía de que el futuro de la medicina tenía un cambio muy importante y era que la salud metabólica, como se rige a las deficiencias nutricionales, los próximos medicamentos del mundo serían la suplementación. Y ese día me acuerdo perfecto, incluso amigos míos, en esa época estaba estudiando otras áreas de investigación y se burlaron de mí. Me dijo, Héctor, la gente tiene que encontrar la causa de su enfermedad y tratarla con medicación. Hoy estamos hablando de que este aparatico mide las deficiencias nutricionales que hacen que una persona tenga un infarto. ¿Cómo así, Héctor? Claro, porque ¿por qué se genera el infarto? Porque se taparon las arterias. ¿Por qué taparon las arterias? Porque hay exceso de grasa. ¿Por qué hay exceso de grasa? Porque el señor toma mucha gaseosa, consume harinas, productos ultraprocesados y todo lo que compra en el supermercado. ¿Cuál es la causa entonces de que se tapen las arterias, tenga hipertensión y le dé un infarto? Como 20 años de malos alimentos. Entonces estamos al frente de algo que podría cambiar notablemente la visión desde cómo se abordan las enfermedades metabólicas. Estamos hablando de enfermedades crónicas. Bien, querida Gaby, cuéntanos un poco desde tu visión como médica. Cuando tú hablas de ginecología regenerativa, ¿cuáles son los hábitos que tienes que cambiar en un paciente para que logre entrar en un programa tuyo? Ahí entra la nutrición. Bueno, sí, totalmente, Héctor. Yo soy una convencida que hoy todos los médicos en las distintas especialidades tenemos que primero trabajar en equipo con nutricionistas. Yo trabajo con nutricionistas que tienen una apertura a todo lo que es la suplementación, eh, pero yo le sugiero a todas las pacientes que muchas veces me vienen a ver también pensando que vienen a buscar una hormona y en realidad lo que yo les indico es un cambio en el estilo de vida. O sea, el estilo de vida es amplio, eh, empezando por lo que comemos, pero también la actividad física, que algo les hablé.
bueno, Lili, seguramente estarás de acuerdo, yo les recomiendo ir a hacer musculación, que es por ahí también lo que nos cuesta en esta etapa o nuestra generación no ha estado tan acostumbrada, pero es fundamental muscular antes que ir a caminar. Yo siempre hablo mucho de la musculación. Les indico la suplementación porque estamos en una etapa de la vida donde a lo mejor nuestro intestino ya no absorbe como absorbíamos los nutrientes a los 30 años. La suplementación se las indico, bueno, ahora con Prisma me ha ayudado un montón como para orientar en lo que es la suplementación en base a la antioxidación. Eh, les hablo también de la gestión del estrés, también te podría decir lo que yo hablo que a veces de aprender a meditar o aprender a hacer una actividad diferente. No sé, yo creo, Héctor, que el concepto de bienestar se ha amplificado a lo que conocíamos, qué sé yo, con respecto a 10 años atrás, a que salud era ir al médico, que te diera una pastilla para mejorar un síntoma, pero en realidad no mejoraba todo este proceso de envejecimiento. Y hoy estamos en un cambio, bueno, enorme de la medicina, con muchas herramientas en el mundo que siempre digo no las vivió la generación anterior, ¿no? De acuerdo. Qué bueno que hagamos esas reflexiones para la gente. Ok, me encanta esto. No es que solamente haya una salida en el mundo farmacéutico. Aquí nadie está en contra de la medicina, por si acaso. Estamos a favor de todo el desarrollo de la medicina. Aquí lo que estamos diciendo es que evita llegar a depender de un fármaco, porque hay personas que necesitan fármacos. Si tú tienes más de 3 años con desbalances en la insulina, tienes que ir a un médico a que te revise posiblemente qué tienes que hacer. De pronto tienes que hacer desintoxicación hepática, te vas a tener que medicar hasta que regules el páncreas. Entonces la medicación tiene una tarea. Aquí estamos hablando de cómo evitas entrar en ese circuito a depender de las pastillas. Ustedes saben que yo no soy muy amigo de las pastillas, porque yo he estudiado los fármacos, pero no estoy diciendo que hay que castigarlos o satanizarlos. Se necesitan, hay pacientes que necesitan insulina y la van a tener que inyectar y se acabó. Estamos hablando de cómo creamos esa conciencia colectiva para prevenir enfermedad. Querida Lili, cuéntanos bajo tu óptica desde el mundo del deporte, ¿por qué es importante desarrollar músculo y la musculación? A eso que se refería Gabriela. Yo sé que los deportistas lo entienden, pero cuéntale a los mortales que no somos superatletas como ustedes, ¿por qué es importante la musculación? Bueno, pues mira, yo diría que cuida tu músculo y el músculo te cuidará toda la vida. Es decir, crear músculos no solamente nos da así contextura en el cuerpo, es verdad, pero más allá de eso, nos da la posibilidad hasta de ser neuromoduladores de nuestro cerebro, hacer mejor conectividad entre nuestras células. Es increíble lo que significa crear músculo y más que crear músculo, el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza que obviamente va a terminar en una regeneración muscular porque es que nuestro cuerpo es un tejido activo constantemente, nuestros huesos, nuestro músculo es un tejido activo y él se regenera de acuerdo a lo que nosotros le exijamos. Entonces, si yo no hago nada, él nos exige, entonces se atrofia. Pero si yo estoy constantemente en movimiento, no necesariamente necesito ser un deportista de alto rendimiento, solamente tener movilidad y movilidad que ojalá implique y cada vez más y con los años fuerza y obviamente pues una regeneración de músculo también es importante para, cuando dije ahorita modulación del cerebro, me parece muy importante mencionar un factor que muy seguramente aquí la parte médica lo va a corroborar y es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es realmente una molécula que puede no solo modular las funciones del cerebro, sino darle mayor cognición con los años que la vamos perdiendo, mayor conectividad entre las células que también las vamos perdiendo, mayor capacidad de regenerar y de tener energía que también con los años la vamos perdiendo. Realmente el músculo es no solo, no digo en solo mujeres, pero especialmente para las mujeres es un tema muy importante porque con los años, y la doctora lo sabe muy bien, la doctora Gabriela,
que nuestro tema hormonal empieza a cambiar y empezamos a dejar de producir de repente una que otras y muchas hormonas que nos dan esa capacidad cerebral, esa modulación cerebral, ¿cierto? Y el ejercicio, la fuerza y este factor neurotrófico del cerebro nos permite volver a reconectar con todas esas funciones que a veces las hormonas, que ya no las tenemos en tantas cantidades después de cierta edad, después de la menopausia y todo esto que la doctora Gabriela nos explicó hace poco y que sé que es su tema principal, pues para las mujeres especialmente la oportunidad de volver a tener como esos beneficios, esas funciones, esos dones que nos entregan nuestras hormonas, lo podemos lograr a través del ejercicio y sobre todo del ejercicio de fuerza. Sí, eso es también importante al mantener nuestro músculo. Ahora, para deportistas, también esto es un tema muy importante y si acá hay algún deportista que es súper aficionado, que le gusta la bici, el triatlón, el ciclismo, el atletismo, bueno, resulta que la mayoría de estos deportistas, como es tanto lo que hacen en la calle, el deporte y tal, que no hacen fuerza en casa o no van al gimnasio o no hacen fuerza, no alzan pesas, no hacen ejercicio funcional, sencillamente solamente se dedican a correr, correr, pedalear, pedalear, nadar, nadar, pero no preparan sus músculos y resulta que los músculos y la fortaleza de ellos no solamente nos da fuerza para nuestro deporte, el que practiquemos, también nos da, nos disminuye los riesgos de lesión, porque los deportistas que ya nos pasamos de horas y de esfuerzo en el deporte, pues normalmente generamos mayores lesiones, ¿no? Pero sin embargo, sé que el tiempo se agota. Lo que quería comentar antes de todo, y tú me hiciste la pregunta antes, y no quiero que se termine este live sin decirles que me quedo sorprendida con todos los deportistas alrededor, todos los ciclistas, triatletas y demás que he estado midiendo con el escáner. Es impresionante lo que me he llevado como mínimo común denominador, y es que todos tienen muy baja protección celular, porque como no lo sienten, no lo ven, no les duele, ellos no se alcanzan a imaginar. Yo hoy en día ya lo tengo más claro y mi labor ha sido empezarlo a difundir en los deportistas como por favor pónganle cuidado a sus células porque ustedes se sienten hoy muy fuertes, hoy está la juventud de frente, pero ustedes van a empezar a largo plazo a tener las consecuencias de desgastar su célula de tal manera que ya ni la producción de energía va a ser, ni la regeneración de sus tejidos va a ser, ni la activación de los genes de la longevidad lo van a tener, porque ustedes sencillamente desgastaron sus células y no le prestaron atención digamos, función más importante de la célula, que es mantenerla desinflamada. Y para eso tienen que conocerla y a partir de este dispositivo y de una suplementación que realmente sea escogida con criterio, porque ya saben por qué la están escogiendo y para qué la están escogiendo, van a tener no solamente el rendimiento que buscan ahora, sino realmente cuando pasen los años se van a dar cuenta que el rendimiento que más necesitamos no necesariamente es el de los tiempos sobre la bicicleta o No, en oye, la carrera, sino ¿qué haces, realmente Ramón? Así los, no. el de Juliana, Juliana, se te activó el micrófono, Juliana Bringas. ¿Qué Eh, dices? No, no, no. no ese es el rendimiento que vamos a buscar, sino el rendimiento de la longevidad, que es el que nos va a dar los años que vienen con toda la vitalidad que necesitamos y seguir practicando nuestro deporte hasta los últimos de nuestros días. Maravilloso. Y quiero complementar algo para los que no son deportistas, porque los deportistas por naturaleza en su esfuerzo físico desarrollan masa muscular. Va a depender de la suplementación que tengan. Ahorita para terminar les quiero preguntar cuáles son sus tres suplementos favoritos de esta compañía y por qué. Y ahí terminamos. Pero que hablaba del músculo porque es algo que hombres y mujeres no le damos importancia. De repente llegas a los 40, 45 y empiezas a perder masa muscular y has aumentado en los últimos 20 años la grasa visceral. Si la grasa visceral aumenta y no tienes músculo, la grasa visceral se apodera de tus órganos vitales. Y ahí es el acabose porque ya salir de ahí es muy difícil. Si yo tengo músculo, el exceso de azúcar, que lo llamamos glucosa, al tener músculo se convierte en algo que se llama glucagón y el glucagón se almacena como una reserva de energía dentro del músculo. Pero si no tienes músculo, ¿a dónde te lo guardamos? Entonces, como no hay músculo, lo que hace el cuerpo a través de los triglicéridos es que coge ese exceso de azúcar y lo convierte en grasa debajo del brazo, debajo de la nalga.
en el abdomen, en el cuello. Pero si tuvieras músculo, te lo guardaría como glucagón en una reserva de energía. Entonces, acuérdese que el azúcar no construye ni inmunidad, ni construye glóbulos rojos, ni plaquetas, ni grasas esenciales. Es energía. Entonces, la energía tengo que modularla. Entonces, quería hablarles de ese capítulo de la musculación porque es importante saber cómo puedo mejorar esa condición. Si tú tienes pérdida de movilidad, el músculo es el que va a hacer que a los 85, 90 años puedas caminar sin que nadie te esté teniendo la espalda. O ustedes quieren llegar en silla de ruedas, yo voy a llegar bailando. Entonces, ¿cómo quieren llegar? Necesitas músculo. Ay, pero ¿cómo hago músculo, Héctor? Lo dijo muy bien nuestra querida coach de deporte, Lili Cárdenas, tenemos que colocar un poquito de peso para estimular la producción muscular. Y esa producción muscular, les voy a dar otro regalo, hace que se regule todas tus hormonas. Hombres que tienen deficiencia a nivel de energía sexual después de los 40 años es porque no tienes músculo, no tienes actividad física y cada vez que haces esfuerzo físico, aumenta la testosterona. Oh, ok, pero tengo barriga y entonces como tengo barriga y más cerveza, más cerveza, más cerveza, más barriga, el cuerpo tratando de equilibrar ese exceso de grasa, hace un proceso que se llama aromatización con una enzima que se llama aromatasa, coge la grasa y la convierte en estrógeno. Hombres, sin barriga. ¿Quieres barriga? Bueno, convierte tu barriga después de los 40 en estrógeno, que es hormona femenina. Y eso es lo que hace que caiga la testosterona. ¿Ya me entendieron la importancia que hay aquí? Miren todo el circuito que hemos dado. Deporte con Lili, Gaby, que nos ha enseñado principios de hormonales en la menopausia. Ese proceso se puede ampliar. Eric, que nos ha hablado de tema metabólico. ¿De qué nos estamos enfermando? Diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, infarto. ¿Cuántas de las que estoy nombrando son contagiosas? Ninguna. Si no son contagiosas, ¿quién las está creando? Tú, con tu hamburguesa, tu pizza, tu pollo broster y con tu Coca-Cola. Todos los días. ¿Cuántos años llevas comiendo eso? Ahí está cambiando tu metabolismo, están cambiando tus hormonas y ya no te puedes mover, no tienes energía física, te estás quedando estático y se te está acabando la energía sexual. Ah, miren todo lo que podemos hacer. Querido Eric, porque sé que en 5 minutos entras ahí a la universidad. ¿Cuáles son tus suplementos de mayor impacto? LifePack. En primer lugar, sí, LifePack porque es uno de los primeros suplementos en la cual lo utilicé y vi el impacto en mi día a día, ¿no? Que estoy a full y bueno, LifePack es uno de ellos, en cual los que más recomiendo. Después Omega. Entonces el Omega sí prácticamente es que es una maravilla. También como antioxidante. Lo utilizo, lo sigo utilizando junto con el LifePack, lo que manejo. Y ahí con mi mamá, pues estoy con el Collagen Plus, ¿no? Con Ah, qué esos tres bien, estoy manejándolo. qué bien, gracias. Hoy no vamos a hablar de suplementos, pero prometo que en la próxima sala vamos a hacer un resumen de los principales suplementos que hay en el mercado latino. Pero ahí nos habló Lifepack, que es un multivitamínico que tiene antioxidantes y que además tiene minerales, eso es muy importante. Por eso hace fuente de micro y de macronutrientes. Colágeno, que es fundamental, toda la estructura del cuerpo es colágeno. Omega, que es un generador importante antiinflamatorio y es la materia prima para tus hormonas. Querida Gaby, ¿cuáles son para ti esos suplementos de mayor impacto? O por lo menos en la guía que tú tienes con tus pacientes ginecológicos, ¿cómo te mueves allá? Bueno, coincido con Eric, colágeno, LifePack, Omega, pero también yo los otros días nombré el Nubi, que bueno, funciona excelente para equilibrar la microbiota, así que también se los recomiendo. Tiene extracto de granada, que es un antioxidante, así que también te da muchísima energía, o sea, te genera mucho bienestar. Eh, Wow, bueno, tienes toda recién la está razón. entrando USPAN. USPAN Bueno, está Yuspan, hace poquito, estamos haciendo experiencia con el USPAN. próximo, la próxima sala de ciencia la voy a hacer con Andrés Montoya, que es un tremendo científico que trabajó en la NASA y es experto en Pharmanex. Y con él hace poco estuvimos en una charla de un tema científico que se va a lanzar para todos nosotros.
Y la próxima sala la prometo hacerla con Andrés. Vamos a ver en qué lugar del mundo está. Lo invitamos para hablar de Jude Span. Pero tú acabas de tocar un punto muy importante. Nubi. Nubi es un probiótico posbiótico importantísimo para hacer regeneración de la microbiota intestinal. Entonces, todo eso que estamos tomando y lo que estamos comiendo nuevo, porque ahora comemos más verduras, necesita tener microorganismos ahí en el intestino delgado. Nubi es un gran suplemento para eso. Es un facilitador de la microbiota intestinal. Querida Lili, te dejamos para el final. Cuéntanos en tu visión deportiva, ¿cuáles son tus suplementos estrellas? Bueno, todos los que acaban de mencionar me encantan y los consumo todos, desde el colágeno, el omega, pero sí puedo decirles dos de mis favoritos. Uno lo acaban de mencionar, que es el Youth, porque definitivamente todo lo que son mis mecanismos de defensa me los mantiene al día. Es decir, yo creo que mi cuerpo vive desinflamadito todo el tiempo y un cuerpo desinflamado es un cuerpo eficiente. Entonces, es uno de mis favoritos. Y el otro indiscutible, pero está ahí en la nevera, que es el G3. Este sí que me mantiene los carotenos, así Uno. que cuando yo salgo a pedalear, yo sé que la protección de carotenos que tengo viva, o sea, inmediata, porque esto es inmediato, esto y los dos, tanto Youth como el G3, son biodisponibles al 100%. Entonces yo tan pronto salgo, antes de de salir a montar, me tomo mi G3 y pedaleo tranquila, porque yo sé que todos los procesos inflamatorios los está resolviendo la cantidad de carotenos que tiene el G3 en mi pedaleada. Qué bien, mira que yo habíamos dejado por fuera esos dos que son importantísimos. G3 es un superproducto. Quienes quieran aprender de G3, yo sé que tú lo enfocas mucho en protección en el mundo del deporte porque es un antioxidante de absorción aceleradísima. Pero en niños que tienen enfermedad respiratoria, en adultos que tienen alergias en la piel, abuelitos que no pueden dormir, G3 es un producto que duplica tu sistema inmune. La base son betacarotenos semanalmente. Entonces, de hecho, hay una sala que está en mi canal de YouTube con el doctor Triviño. Él es alergólogo y además ve temas pediátricos. Y con él tuvimos una sala donde hablamos del impacto de G3 en niños y en adultos mayores con enfermedad respiratoria. Cómo mejorar esa condición. Jude, para mí es el papá de todo esto. Jude Span es un producto que, para cerrar la sala y dejarlos con curiosidad en el próximo lunes, Jude Span es un producto que puede modular más de 3.000 genes de 24.000 que hay en cada una de nuestras células. Modulación. Y dijiste algo muy importante, Lili. La modulación empieza desde el momento en que algo que entra a mi cuerpo disminuye el proceso inflamatorio. Entonces esto modula el proceso inflamatorio, aumenta la regulación metabólica y hace que aumenten las defensas del cuerpo. Entonces eso va de frente a las células que necesitan ser moduladas. Hace reparación del ADN, me voy a meter en líos, pero hace reparación del ADN. Entonces, si tú has sido fumador y dejaste de fumar, hay un producto que te ayuda a reparar el pleura. Eso se llama Jute y estaremos el próximo lunes con Andrés Montoya, lo estoy comprometiendo porque lo vi en la sala, para hablar de Jude Span la próxima semana. 8. Uy, caramba, 8 y 6 nos pasamos unos minuticos, pues esta ha sido una sala maravillosa. Quiero darle las gracias por tomarse el tiempo, sé que estamos en diferentes horarios. Lili, muchas gracias por estar acá. Doctora Gracias. Gabriela, gracias por Gracias, asistir. gracias Al chicos, doctor a Eric todos. Banzel, que sé que está ahí entre clases ayudándonos. Mándenle ahí corazoncitos a todos nuestros invitados. Gracias, Eri, por tu tiempo y les mando un cordial saludo a todos. Nos vemos el próximo lunes y vamos a hablar Chao, adiós. de Jude Span y la relación de Jude Span con Prisma. Si tienes alguna duda o quieres aprender más de estos principios, sigan a estas personas. Todos tienen Lili Cárdenas en Instagram, la doctora Gabriela Getoni en Instagram, doctor Eric Mances en Instagram y Héctor Romero CH en Instagram. Ahí hay mucha información. No es información comercial, hablamos desde los principios de salud de cómo pueden mejorar y desde ahí construir un mundo mejor para tu familia. Hay que aprender. Para cambiar el mundo hay que cambiar primero cada uno de nosotros. Nos vemos el próximo lunes para hablar de Prisma Adiós. con Jude Spano.
Bendiciones, gracias por estar Chao, acá. Gracias, chao. Gracias por gracias, asistir. adiós. Gracias.